Cambio de look, cambio de emoción, cambio de fondo, cambio de escenografía, cambio de atuendo, cambios. El mundo gira y gira y gira y gira, sigue girando y sigue girando y sigue girando y sigue girando. Nada es estático, todo se mueve, todos estamos en movimiento constante, no somos rígidos. Bueno, algunos sí somos rígidos, está bien, algunos son inmodificables, pero a la larga, nuestra tendencia como seres humanos es estar siempre en movimiento. Nada se queda quieto. Por más rígidos que seamos, nada se queda quieto, nada se queda estático. Bienvenidos una vez más, mis queridos docentes, participantes de este módulo de habilidades socioemocionales, a una nueva estación, a una estación más de este recorrido por el mapa del conocimiento para encontrar un gran tesoro que son aquellos aprendizajes que nosotros paulatinamente vamos a adquirir a partir de lo que estamos avanzando. En ese sentido, ustedes vieron que hay unos cambiecitos, que hay unos cambios y todo en la vida obedece a esos cambios. No somos estáticos. Por eso, en esta ocasión, nosotros vamos a trabajar y les tengo acá unos apuntes bien importantes de los cuales obviamente los vamos a ver también en la cartilla, pero también de algo que les quisiera comentar. En esta estación vamos a hablar de unos temas bien interesantes. Por ejemplo, miedo y adaptación al cambio. Nos cuesta mucho trabajo adaptarnos, nos da mucho miedo tener cambios en nuestras vidas, nos da cierta incertidumbre y en ese sentido nosotros también como seres humanos nos adaptamos a ciertas condiciones que de pronto el medio ambiente, las circunstancias y la vida nos van proporcionando. Pero a partir de allí nosotros nos ajustamos y hay una frase, una palabra muy trillada que se denomina la famosísima zona de confort. Ahí no podemos caer. Ahí es donde nosotros tenemos que revisar cuáles son aquellas herramientas, estimados docentes, que con nuestros estudiantes y obviamente también dentro de nuestros recursos académicos, profesionales y pedagógicos debemos tener para poder hacer una gestión y una gran adaptabilidad al cambio. Nosotros estamos viviendo y precisamente por estas circunstancias de la pandemia que nos llevó también a reorganizar, ojo, no reinventarnos, reorganizar todas nuestras actividades. No lo teníamos planeado, no lo teníamos especificado, pero ahí fue donde nosotros, siempre como seres humanos, sacamos lo mejor de nosotros. Algunos tuvimos la posibilidad, la necesidad de tener ciertas actitudes proactivas para adaptarnos al cambio de circunstancias que nadie nos avisó. Ese es un punto importante. Nadie nos dijo que esto iba a pasar. Esto fue de imprevisto. Esto fue también algo de la noche a la mañana, de un día para otro. Y en muchos aspectos, incluyendo el campo educativo, cambió. Entonces, a partir de eso, en este módulo, en esta partecita, en esta estación, también vamos a encontrar unos aspectos muy importantes, necesarios, para poder entender cuáles son aquellos aspectos que incluyen y que influyen en la adaptación al cambio. Cuál es nuestra gestión emocional que tenemos que tener para poder desarrollar esas capacidades para adaptarnos a los cambios, ser unos seres más adaptativos. Probablemente uno puede estar diciendo que el ser humano es un ser de costumbres y se acostumbra. Ok, pero una cosa es acostumbrarse y otra cosa es tener una zona de confort de la cual no me puedo salir y me cuesta mucho trabajo. Tenemos que trabajar en la flexibilidad, tenemos que trabajar también en otras herramientas para poder encontrar nuevas perspectivas, nuevas alternativas. Si nosotros nunca nos salimos de la raya dibujando un círculo y nunca nos vamos a salir de esa raya, no vamos a encontrar nuevas figuras, no vamos a encontrar nuevas perspectivas. Si rayamos y rayamos y rayamos y seguimos rayando, saliéndonos de la raya, podemos encontrar en ese círculo una flor, un sol, una estrella, otras alternativas que precisamente nos llevan a tener esa forma de adaptación al cambio. ¿Y cuáles son aquellas herramientas que de pronto nosotros podemos tener para comprender
esa habilidad pues están relacionadas también con muchos aspectos. Por ejemplo, empecemos por el miedo. ¿Qué es lo que pasa con el miedo? ¿Qué es lo que sucede con el miedo? Que son unos aspectos que nosotros también a veces lo vemos como muy lejos, muy alejado de mí. No, para nada. El miedo es una emoción. El miedo también es algo que nosotros, todos los seres humanos, sentimos. Y no está mal sentir miedo. Uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder generar flexibilidad, adaptabilidad y cómo lograr una innovación y estrategias para adaptarnos al cambio tiene que ver con comprender que el miedo siempre va a estar. La angustia también nos va a acompañar y en ese sentido lo importante es tener en cuenta que no nos podemos quedar allí. El miedo precisamente es bueno, nos ayuda a ser prudentes, nos ayuda a ser cautos, además es que es algo que tiene una base biológica, nos va a generar un equilibrio para poder realizar ciertos comportamientos. A partir del miedo es que nosotros podemos hacer una muy buena reflexión de cuáles son aquellas estrategias que podemos evaluar, podemos formar para poder encontrar cierta adaptación a los cambios que la vida también, la vida misma, nos provee. ¿Listo? Lo importante es que no nos podemos quedar ahí. No podemos tener esa sensación desde la gestión emocional de poder generar que, digamos, dentro de esas estrategias, quedarnos en el sentido de que el miedo nos paraliza. El miedo no nos debe paralizar. El miedo también a veces nos permite, sí, huir. A veces nos lleva a esa parálisis donde uno se queda helado, donde uno a veces reacciona también con agresividad, con rabia, porque está asustado. Simplemente uno está asustado. Y es precisamente muchas veces, estimados docentes, cuando una persona actúa de manera agresiva, es porque tiene mucho miedo. Y esos son los aspectos que de pronto nosotros empezamos a desarrollar. ¿Cómo nos vamos a adaptar al cambio? ¿Cuáles son aquellos aspectos que tenemos que tener dentro de ese factor también de la gestión emocional? Para poder llegar a ello, quiero comentarles igual grandes miedos que tiene la humanidad. Acá podemos encontrar, y estoy tomando acá nota de algunos aspectos que les quería comentar, es miedo a caernos, a la caída, miedo a algunos ruidos que de pronto nos sorprenden, miedo también a la oscuridad, pero ojo, fíjense cómo eso a veces se traduce en ciertas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, miedo a caer, traducido en miedo a fracasar, miedo a equivocarnos, miedo a fallar a uno mismo y a los demás, miedo a no podernos levantar. Miedos al ruido, ¿sí? ¿Y eso qué implica en nuestra vida? No solamente un ruido fuerte que nos asusta y ya, ok, no. Miedo al que dirán, miedo a no entender, miedo a saturarnos, miedo a la crítica, a esa voz interior que a veces nos dice qué es lo que de pronto quisiéramos hacer, pero que nos lo impide por ese miedo. Como dicen por ahí, sin hacerle publicidad a la película que está muy de moda, Luca, Silencio Bruno. ¿Listo? Silencio Bruno. Los que no la han visto se acordarán de mí en esta partecita. Miedo también a no soportar la intensidad de una situación. Acá nosotros a veces no nos permitimos cambiar precisamente por estos miedos. Y estábamos viendo ahorita otro, miedo a la oscuridad. ¿Y eso qué implica en nuestras vidas? Miedo a no tener claridad en un futuro, miedo a no encontrar la salida ante alguna situación problemática, miedo a no saber ver lo que ocurre, lo que está pasando, miedo a la incertidumbre, miedo al engaño, miedo a ser distinto, que eso es algo fundamental. Todos somos diferentes y las personas que se atreven a cambiar es porque piensan de una manera diferente. Miedo a ser reprochado y miedo a la soledad. Esos aspectos, queridos docentes, son los que precisamente tenemos que empezar a desarrollar dentro de esos contextos educativos que precisamente la actualidad nos está imponiendo. La virtualidad, ¿sí? Cómo nosotros, adaptados o no, con conocimientos previos o no, nos veíamos también en una gran encrucijada al comienzo de esa pandemia, donde todo era oscuro, donde teníamos esos miedos, donde teníamos miedo a caernos. ¿Qué tal que de pronto fracasemos en esto? No importa, levantémonos. Miedo al ruido. ¿Qué dirán si yo hago esto? Ay, ¿será que eso está bien hecho? Ay, no, pero ¿qué
¿Qué tal que me critiquen? No importa, hagámoslo. Miedo a la oscuridad, ¿sí? A no tener esa claridad. Entonces, ¿qué va a pasar con el futuro? Todos nos vamos a morir. No, esto es una incertidumbre muy grande. ¿Qué va a pasar con las estrategias académicas? ¿Qué va a pasar con las estrategias pedagógicas? ¿Qué va a pasar con el colegio? El Ministerio de Educación no sale con nada y no sé qué vamos a hacer. Ojo, aspectos que están muy bien desarrollados dentro de esa parte biológica, pero no nos podemos quedar ahí. Precisamente es a partir de ahí donde nosotros con esa gestión emocional podemos llegar a un pensamiento, a un raciocinio de qué es lo que precisamente estamos teniendo en cuenta, teniendo en mente para poder encontrar una causa y una motivación de esos miedos que tenemos, que nos angustian y que no nos permiten cambiar. No somos estáticos, todo cambia, ¿listo? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar como estrategia, estimados docentes, a ver que muchas veces lo que nos toca hacer es empezar a pensar menos en nuestras necesidades, ¿sí? Es que yo necesitaba eso, es que yo necesitaba lo otro, es que yo necesitaba esto, es que necesitaba la luz, es que necesitaba internet, lo que sea, y más en nuestras capacidades. Estimados docentes, acuérdense, empecemos a pensar menos en nuestras necesidades y a pensar más en nuestras capacidades. Necesidades versus capacidades, aspectos importantísimos que tenemos que tener en cuenta dentro de esas estrategias para poder enseñar a nuestros niños, para poder gestionar esos procesos del cambio. ¿Listo? Ok, una de las herramientas dentro de estas habilidades socioemocionales es también empezar a entender qué es lo que me asusta del cambio. ¿Por qué me da miedo el cambio? Pero también un aspecto importante. ¿Qué pasaría si yo cambiara cada vez? De estrategia, de pedagogía, de puesto, de silla, de perspectiva. ¿Qué es lo que realmente me brindaría? ¿Será que eso me haría feliz? ¿Será que eso realmente me aportará? ¿Me va a ayudar también a generar nuevas estrategias? Nosotros, durante todas estas herramientas pedagógicas, estas habilidades, desarrollo de habilidades socioemocionales que tenemos que plantear, también está la creatividad. Nosotros dentro de la creatividad hay muchos enemigos y esos enemigos pueden ser internos. Esos enemigos pueden estar dentro de nosotros, ¿sí? Acuérdense, silencio, Bruno. Esa vocecita interna que nos dice, no lo hagas, que nos dice, te vas a caer, no lo vas a lograr, no lo puedes hacer. Mejor sigue igual. ¿Listo? Hazlo así y siempre se ha tenido que haber hecho así. En ese sentido, también vamos a encontrar un aspecto fundamental. Quiero darles de pronto como un recorrido de cuáles son aquellos enemigos de nuestra creatividad que nos impiden cambiar, que nos impiden también generar esa gestión emocional que está relacionada también con las habilidades para podernos adaptar. Entonces, primero que todo, va a haber, si eso sí es cierto, una zona de confort. Ok, pero esa zona de confort, cuando nos la mueven un poquito, entramos en algo que se llama zona de pánico. Nos da miedo. Realmente vemos todo oscuro. Todos son una gran cantidad de monstruos que no sabemos ni qué nos van a hacer. Y en ese sentido, nuestras propias ideas, cuando caemos en esa zona de pánico, nuestras propias ideas nos llevan a asustarnos. Nosotros mismos nos asustamos de nuestras propias ideas, de nuestra gestión del cambio. No somos capaces de llevar a cabo esas ideas porque dicen, no, eso está muy loco. No, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Listo? Y ahí entonces, ay, mejor no. Seguimos en nuestro colchoncito, seguimos en nuestra zona de confort. Pero ahí, cuando caemos en la zona de confort, eliminamos completamente nuestra zona de aprendizaje. Es un aspecto fundamental. Cuando caemos en nuestra zona de confort, empezamos también, mediada por la zona de pánico, empezamos a caer en esa eliminación de la zona de aprendizaje. La eliminamos completamente. Y a partir de eso, lástima, porque si llegáramos a esa zona de aprendizaje, llegaríamos a una zona mágica de grandes retos, de grandes oportunidades para ver siempre las oportunidades dentro de las dificultades. Siempre tenemos que
llegar a eso. Y esa es una parte fundamental de estas habilidades socioemocionales. Ver las oportunidades dentro de las dificultades, ¿vale? Cuando uno queda en la zona de confort, pues es sencillo porque también nuestro cerebro reacciona y nos hace sentir tranquilos, nos hace sentir cómodos, lo conozco, lo manejo, pero cuando no, por ejemplo, con esta inmersión que hicimos en herramientas virtuales de aprendizaje en plena pandemia que nos tocó pasar y migrar muchos contenidos a estrategias de digitalización, uy, qué susto, no lo conocía. Y como no lo conozco, no me atrevo, no me atrevo. Entonces, nuestros miedos, ese monstruo te está diciendo, mejor no hagas nada, deja las cosas como están y es más sencillo. Pero ahí, estimados docentes, pues nosotros no podemos caer. Lo que nos toca es también generar una reflexión dentro de esos miedos, dentro de esos temores, dentro de esa gestión emocional para poder entender y dejar a un lado el miedo, no eliminarlo, porque eso no se puede eliminar, acuérdense lo que les digo, eso es parte fundamental también de nosotros como seres humanos, pero para poder llevar a cabo una estrategia de creación. Lo que nos toca es crear, lo que nos toca es también generar estrategias para poder encontrar y reflexionar, generando mayor creatividad en nosotros mismos y en nuestros estudiantes. Precisamente esos aspectos, estimados docentes, son los que por eso lo encontramos en este comodín, en esta estación del mapa del conocimiento, porque es transversal a todas las habilidades socioemocionales. Todas son muy importantes, pero siempre, si tenemos la posibilidad de adaptación al cambio, una gran capacidad para poder entender que somos seres cambiantes, no somos estáticos, todo se mueve, todo fluye, todo avanza, nosotros no nos podemos quedar atrás con eso. ¿Listo? Ok, ahí entonces tenemos que tener en cuenta cómo nos vamos a adaptar a esos cambios. Primero que todo, entender qué es lo que nos piden los cambios. Y sobre eso, poder revisar cuáles son aquellas cualidades de todas las habilidades emocionales que ya hemos visto, virtudes, defectos incluso, que me toca tenerlas muy en mente para poder revisar cómo me adapto a esos cambios. ¿Listo? ¿Cómo podemos también comprender esas habilidades? Primero que todo, conocimiento propio. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? ¿Y qué es lo que necesito? ¿Cómo? Teniendo metas. Ojo, la vida no es una línea recta en ascenso constante. Es una línea discontinua, es una línea que realmente nos permite abordar algunas emociones y esas emociones tenemos que atravesarlas y poderlas comprender. Alegría, tristeza, ánimo, desánimo, y en ese sentido tenemos que llegar también a alcanzarlas, nuestras metas, nuestros logros, nuestros objetivos, teniendo en cuenta que uno de los aspectos también emociones que se puede ver ahí en cuanto al miedo al cambio es la frustración, y la frustración a veces es necesaria. A nosotros nos toca revisar realmente cuáles son nuestras metas con nuestros estudiantes y fomentarles también los aspectos de que se proyecten, de que tengan metas, logros, objetivos. A veces ni uno mismo lo sabe. Uno puede estar pensando en que cuáles son mis metas y no alcanza a anotarlas, ¿sí? Porque no lo sabe, le toca estar pensando, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? No tenemos claridad. Fíjense, miedo a la oscuridad. Como no hay claridad, pues realmente por eso nos complicamos tanto. En ese sentido, la invitación, estimados docentes, también para no alargar tanto este comodín, esta parte de esta estación del mapa del conocimiento, tenemos que revisar es cómo nosotros nos podemos adaptar a esos contextos de educación remota y cómo podemos lograr nuevas estrategias de aprendizaje, saliéndonos muchas veces de la raya. ¿Listo? Eso es importante. Además, ¿por qué? Porque probablemente esos contextos de pandemia que llevan también a ciertos aspectos dentro de los cambios estructurales de muchos sectores en la vida y sobre todo en el de educación, no se van a acabar acá. Y para eso, la mejor vacuna que nosotros sí podemos tener es gestionar adecuadamente esas emociones, dejar a un lado el miedo y realmente poder controlarlo, revisarlo y decir, venga, yo tengo que reforzar no tanto el miedo, sino la creatividad. Muchas gracias por este módulo, por esta estación y nos veremos en una siguiente. Esta a manera de comodín, pero podemos transitar por todas del mapa del conocimiento.